Era un jueves por la mañana, demasiado temprano para cumplidos, demasiado tarde para la verdad. Entré en la oficina de Martin Harrow, llevando sobre mi espalda 5 años de diseño de sistemas y una confianza tranquila que me había ganado. En el momento en que vi su expresión, supe que algo andaba mal. Martin nunca sonreía a menos que hubiera cámaras o contratos. Hoy su sonrisa parecía prefabricada, plástico corporativo. Hizo un gesto hacia la silla sin levantar la vista. Gracias por venir, Elise. Su oficina era fría, impersonal. Los premios enmarcados que yo le había ayudado a ganar aún alineaban sus estanterías. Pero mi nombre no estaba en ninguno de ellos. Había pasado los últimos 18 meses reconstruyendo nuestra arquitectura de red, lanzando una infraestructura adaptativa que ahorró más de $12 millones en pérdidas operativas. Mi sistema marcó la amenaza que casi nos cuesta a nuestro principal socio bancario. No solo hice mi trabajo, hice que el suyo pareciera fácil, y aún así algo en su voz me decía que no era una reunión de agradecimiento. Estamos haciendo algunos cambios estratégicos, comenzó. A medida que realineamos nuestra visión, algunos puestos están siendo reevaluados. Parpadeé. ¿Qué puestos? El tuyo, Elise. Así sin más. Sin previo aviso. Sin crítica. Sin sugerencia de que hubiera fallado solo una decisión vaga y estéril envuelta en el lenguaje de sinergia y tonterías con visión de futuro. Me quedé quieta con cada instinto gritando, «¡No reacciones!». Lo miré fijamente y asentí una vez. Eso fue todo. Por dentro la traición caló hondo. Había mentoreado a la mitad de su actual equipo de liderazgo. Me quedé hasta tarde cuando su contratación estrella echó a perder la migración de datos. Protegí este lugar como si fuera mío. No me despidió porque fallé. Me despidió porque superé la sombra bajo la que quería tenerme. Así que me puse de pie tranquila como el acero, salí sin decir una palabra y me dirigí de vuelta a mi terminal. No iba a rogar por una silla en una mesa que yo ayudé a construir. No. Iba a retirarles el plano por debajo, discretamente. Si Martin pensó que borrarme lo mantendría en el centro de atención, olvidó una cosa: yo diseñé el sistema. Y nunca lo abandoné del todo. Ese día no fui a casa. Fui a un lugar más tranquilo. El laboratorio de archivo en el subnivel, pasando el cuarto de almacenamiento que nadie visitaba desde la migración a la nube. ¿Mi credencial aún funcionaba? Por supuesto que sí. Martin podría haber borrado mi nombre del organigrama, pero su equipo aún no había deshabilitado la autorización que yo había diseñado en el sistema heredado. Otro descuido, otra grieta en la fachada perfecta que pensaba que controlaba. Me senté sola en una terminal vieja de esas que zumban y tardan en arrancar. Busqué los registros del servidor de las últimas 72 horas. Allí, justo como sospechaba, estaba la firma que había enterrado en nuestra capa de alerta de intrusión. Un ping, débil, intencional. Una marca de agua silenciosa que se activaba solo si alguien intentaba sobreescribir los protocolos de infraestructura principales. Jonas Raynor. El nombre apareció como un diente podrido bajo una sonrisa. Él era el consultor externo que Martin había desfilado hacía 2 meses, asesor estratégico, perspectiva fresca, mentalidad nativa de la nube. Debajo de las palabras de moda había un hombre que una vez hundió una plataforma financiera de nivel medio con un despliegue apresurado y una ceguera ante el cumplimiento. Lo había marcado en mi revisión privada, pero el archivo nunca llegó a la junta. Martin anuló la presentación antes de que llegara a la unidad compartida. Eso fue hace meses. Ahora Jonas no estaba asesorando. Estaba dentro del sistema. Rastrea los registros de despliegue. A Jonas se le había concedido acceso a nivel raíz el martes menos de 48 horas antes de que yo fuera reubicada. Su primer comando, deshabilitar la verificación de alerta multicapa en nuestro protocolo de seguridad de confianza 0. El segundo, reemplazar mi modelado de amenazas heurístico con un sandbox cerrado por proveedor que solo informa lo que se le dice que vea. Y así el sistema dejó de hacer preguntas. Exhalé lento y uniforme. Mi corazón no estaba acelerado. Mis pensamientos sí lo estaban. Esto no era incompetencia.
Era orquestación. Martin no solo me había despedido para hacer espacio, me despidió para que nadie cuestionara el silencio que seguiría. Así que hice lo que mejor sé hacer. Observé. Reactiva un hilo de monitoreo inactivo enterrado en un entorno de prueba de 2021, uno que no habían tocado durante la migración. Todavía reportaba a un nodo aislado bajo mis credenciales. No oficialmente parte de la red. No visible para ninguna auditoría. No era sabotaje. Era seguro. Un hábito que adquirí después de la tercera vez que alguien borró mis contribuciones y fingió que habían nacido en comité. Para las 7:00 p.m. había registrado 8 modificaciones sospechosas, todas con la firma de Jonas. Estaba reestructurando el árbol de permisos, consolidando las rutas de administrador y redirigiendo los privilegios de acceso a un nuevo esquema. Uno que convenientemente dejaba a Martin en la cima y la responsabilidad en el fondo. No interferí. Todavía no. Verás, gente como Martin y Jonas solo se siente poderosa cuando nadie está mirando. Pero yo sí lo estaba. Silenciosamente. Estratégicamente. Cada cambio que hicieron lo registré. Cada violación de política la documenté. No en formato de empresa. No en tickets predefinidos. En mi propia estructura. Mi propio lenguaje. Mi propia versión de la verdad con marca de tiempo. Creen que me eliminaron. Pero el sistema aún recuerda quién lo construyó. Y ya no iba a pedir permiso para proteger lo que hice. Llegué a la mañana siguiente, justo antes de las 6. El edificio estaba mayormente oscuro. Salvo por el resplandor de las luces del vestíbulo activadas por movimiento y el suave zumbido de las máquinas expendedoras que nunca dormían. No esperaba fanfarrias, no esperaba calidez, pero tampoco había esperado la ausencia. Nadie levantó la vista. Ni saludos ni buenos días. Ni siquiera Jenna en recepción, que solía guardarme una cápsula de café cuando las entregas del proveedor llegaban tarde. Pasé mi credencial, aún verde, aún válida, pero se sentía como abrir una puerta a una habitación que ya había decidido que no pertenecías. Arriba, el cuarto piso estaba iluminado demasiado brillante para esa hora. Filas de escritorios brillaban de manera antinatural, como si todo hubiera sido fregado y pulido en mi ausencia, excepto que mi silla no estaba, no movida no estaba, reemplazada por un escritorio de pie y una taza vacía con la etiqueta JTR tinta de rotulador aún fresca. Jonas. Caminé hasta la estación del clúster de respaldo, una de las pocas áreas que aún no había mapeado. Mi terminal allí todavía me recordaba. Inicié sesión. Sin revocaciones. Todavía no. Pero el canal de Slack que creé para los líderes de seguridad desapareció. No solo oculto eliminado. Incluso los hilos archivados se habían ido. Revisé el registro de administrador. Eliminado por Martin. Con marca de tiempo exactamente 2 horas después de nuestra reunión. Se me revolvió el estómago no por miedo, sino por familiaridad. Esto era protocolo de libro para una purga silenciosa. Aislar, borrar, reemplazar. En la sala de descanso me crucé con Olivia, nuestra coordinadora de infraestructura. Habíamos codirigido juntas 2 simulacros de recuperación ante desastres. No me miró a los ojos, solo miró la máquina de café como si pudiera explicar su silencio. Eso dolió más de lo que esperaba. De vuelta en mi terminal, abrí un shell de diagnóstico y lancé un script que no había tocado en más de un año, Black Glass. Estaba diseñado para reflejar discretamente la actividad del sistema en un sandbox cifrado, capturando todo sin alterar un byte. Originalmente, creado como herramienta de entrenamiento para escenarios de compromiso ético, nunca fue aprobado, nunca destruido. Lo había dejado inactivo, hasta ahora. Mientras arrancaba, recordé lo que Martin dijo una vez en una reunión trimestral. La lealtad es pensamiento delegado. Estamos en la era de la elasticidad. En ese momento sonó visionario. Ahora sonaba a advertencia. Una preparación para algo que él ya sabía que haría. Para las 7:15 el script ya había marcado 6 nuevos patrones de administrador. De Jonas, ninguno de los cuales seguía los procedimientos de autorización estándar. Los etiqueté, les puse marca de tiempo,
Luego aislé un rastro de paquetes que él había pasado por alto. Condujo a un entorno sombra creado a través de un túnel de desarrollo vinculado a una vieja instancia de Sandbox, una que habíamos acordado desmantelar el trimestre pasado, excepto que alguien la volvió a la vida el martes pasado. Tenía los registros. Jonas estaba preparando algo, pero esa no era la parte más inquietante. La parte más inquietante era la etiqueta de metadatos enterrada dentro de uno de sus commits. Aprobado vía cadena M. Harrow. Martin no solo lo sabía, lo respaldó. Y ahora estaban usando mi arquitectura, la base que construí para llevar a cabo algo que parecía legal, se sentía conforme, pero que estaba diseñado para el control. Minimicé la ventana, mi reflejo mirándome desde el cristal del monitor. Cansada, tranquila, pero despierta de una manera que no lo había estado en meses. Pensaron que el exilio me mantendría callada, pero yo acababa de encontrar mi voz. Y hablaba en registros, en hashes, en pruebas. Ahora todo lo que tenía que hacer era dejar que el silencio durara un poco más hasta que creyeran que realmente me había ido. Y luego les enseñaría lo que realmente significa el legado. Los siguientes 3 días pasaron en una especie de lógica fantasma. Mi credencial todavía funcionaba. Mis inicios de sesión eran técnicamente válidos. Me movía por los pasillos de Arcara como una aparición medio visible totalmente ignorada. El plano no había cambiado, pero la arquitectura del poder sí. Podía sentirlo en el aire, la forma en que la gente pausaba las conversaciones. Cuando me acercaba, cómo incluso mi estado en Slack estaba perpetuamente marcado como ausente, como si el sistema se hubiera unido al silencio. Jonas estaba por todas partes ahora. Su nombre incrustado en cada agenda de reunión, cada memo interno sobre la realineación ágil. Pero no era solo visibilidad en papel, estaba reformando activamente la infraestructura que una vez construí desde cero. Observé desde la periferia cómo redirigía los enganches de auditoría interna, deshabilitaba los scripts de verificación cruzada heredados e implementaba algo llamado protocolo de flujo en cascada. En la superficie parecía optimización. En realidad era lavado de permisos, cambiando cómo se otorgaba el acceso sin dejar rastros claros. Lo sabía porque yo construí los rastros originales. Martin debió pensar que era inteligente traer a Jonas de vuelta como proveedor. Había menos preguntas, de esa manera, menos supervisión. Nadie tenía que realizar revisiones de recursos humanos ni activar alertas de cumplimiento. Jonas Tech era solo un socio ahora convenientemente contratado a través de un canal de adquisición acelerado aprobado por la oficina del CTO. Pero ellos no vieron lo que yo veía. Enterrado en el historial de auditoría del despliegue en cascada, había una suma de verificación desalineada, una firma digital desviada, lo justo para alertar a alguien que supiera qué buscar. Jonas había modificado la lógica de escalamiento de roles. Cualquiera con acceso de nivel medio podía elevarse temporalmente sin registrarlo en los logs, siempre y cuando lo hicieran durante un envío de código autorizado. Una laguna por diseño, una que yo me negué a implementar hace un año. Esa decisión me había valido el desdén sutil de Martin. Él lo llamó rigidez institucional. Yo lo llamé integridad. Black Glass lo reflejaba todo. Cada desviación, cada envío no rastreado, cada entorno sombra no autorizado que se activaba fuera de horario. No lo envié a cumplimiento. Me lo envié a mí misma. Cifrado, redundante. Almacenamiento remoto duplicado en una subred que nadie más había tocado desde que cerramos el nodo de Zurich el año pasado. Lo llamé EcoShade. No era solo respaldo, era seguro. Y supe el momento en que vendrían a por mí. Fue sutil como todo lo demás. Las entradas de mi calendario dejaron de sincronizarse. La base de conocimientos interna donde yo había escrito más de 120 artículos, de repente devolvía permiso denegado. Mi perfil de departamento se actualizó, mi título fue discretamente eliminado. Cuando abrí el organigrama, mi nombre aparecía atenuado, no desaparecido. Todavía no. Simplemente, desvaneciéndose. Luego, a las 3:14 p.m. de un jueves, apareció una reunión. Discusión de transición estratégica organizada por
REH y confirmada por Martin. Ese era su movimiento, la reubicación hecha oficial. No me inmuté. No borré archivos ni irrumpí en oficinas. En cambio, hice algo más simple. Inicié sesión en el monitor de comportamiento principal, el que está detrás de nuestro marco de detección, e inyecté una sola línea de código silenciosa y rastreable inofensiva, a menos que se active SE Access Revoked y Hartman Primary. Entonces, Echo Shade. Execute Tier 3. Cerré el shell. Querían que desapareciera, pero nunca entenderían el coste de retirar al arquitecto sin inspeccionar los planos. Esa noche pasé junto a la torre Arcara su acero y cristal, reflejando la ciudad como un monumento a la innovación. La gente lo llamaba progreso. Pero el progreso que olvida a sus constructores es siempre una ilusión. Y las ilusiones se desmoronan más fuertemente cuando la verdad regresa silenciosamente. Justo como planeé. El viernes llegó vestido como cualquier otro día, aliento a café en el ascensor, el zumbido distante de las máquinas de ruido blanco, sonrisas finas como papel pasadas en los pasillos. Pero había algo frágil en la mañana, como vidrio estirado demasiado. Lo noté en la forma en que Jenna en recepción no preguntó cómo iban mis planes de fin de semana, en cómo Leo desviaba la mirada cerca de la máquina de espresso, incluso en la alegría artificial que sonaba por la lista de reproducción corporativa. Estaban ensayando las consecuencias antes de que llegaran. Mi reunión de transición estratégica estaba fijada para las 11:00 am. Sala de conferencias 5A, la arena preferida de RRHH para ejecuciones educadas. Llegué 10 minutos antes, no para complacerlo, sino para observar. Observar a Martin pasear, mirar su reloj, alinear papeles que no necesitaría. Observar a Celia de RRHH ensayar, su sonrisa empática en el reflejo de su tablet. Observar cómo nadie en el edificio me miraría a los ojos al entrar. Gracias por ser puntual, dijo Martin, como si me estuviera premiando por presentarme a mi propio funeral. Queríamos hablar sobre el futuro, el tuyo y el de la empresa. Me senté serena. La idea de futuro de quien parpadeó. Celia se removió en su asiento. Lo que ofrecemos es una transición elegante, dijo colocando un sobre delgado entre nosotros como si fuera una tregua y no una daga. Paquete generoso, 6 meses de indemnización, acceso extendido a beneficios de bienestar. Te están despidiendo, dije sin rodeos. Estamos evolucionando la función de seguridad, respondió Martin. Asociaciones más ágiles, proveedores flexibles. Ha superado la estructura actual. Se refiere a la que yo diseñé. Mi voz no se alzó. No necesitaba hacerlo. Trajeron a Jonas de vuelta, un hombre que simuló intrusiones de prueba internas y se fue bajo sospechas éticas. Y ahora confía más en él que en la persona que detectó la intrusión que él ayudó a crear. Jonas Tech ha sido reformado, dijo Martin. Y lo que experimentaste fue una prueba, un descuido. Una prueba que silenció los mecanismos de seguridad, enrutó datos a través de nodos obsoletos, manipuló umbrales de sensores. No lo negó, ni siquiera parpadeó. Esa fue la señal. Me puse de pie. Quédese con el sobre. Elise, han tomado su decisión, pero no pensaron en las consecuencias. Salí sin dar un portazo porque la rabia era un lujo, la precisión era poder. De vuelta en mi escritorio me moví con calma y determinación. No vacié mis cajones. No descargué nada. Todo lo que necesitaba ya estaba fuera de la red. Echo Shade estaba esperando inactivo, pero conectado al viejo shell de diagnóstico a través de un único script pasivo. Abrí la terminal de desarrollo no para ejecutar, sino para verificar. El reciente script de escalamiento de Jonas todavía estaba marcado. Todavía vivo. Y lo que es más importante, todavía defectuoso. Había sobrescrito los marcadores de auditoría, pero dejó sin silenciar una vieja verificación de latido vinculada a mi conjunto de permisos original, lo que significaba que si alguien presionaba el comando final de aniquilación para revocar mi acceso Echo Shade, lo vería. Se activaría, documentaría, informaría.
Pero no a Martin, a Carla Mendel, CEO, escalada de último nivel, la última persona que aún podía forzar la rendición de cuentas. Pensaron que esto era una eliminación. No sabían que era un dominó. A las 10:52 mi credencial vibró. Recordatorio de reunión. Inicio de proceso de salida. Pero yo ya me había marchado. No del edificio, de su narrativa. Y ahora solo tenía que esperar. No para ser vista, sino para ser subestimada, hasta que el silencio que ellos diseñaron los tragara enteros. Para las 2:30 p.m. ya no estaba en el sistema. En papel, al menos. Mis credenciales de Arcadia habían sido revocadas, el acceso de seguridad eliminado, los permisos degradados a estado inactivo. Pero los sistemas reales, los que yo había diseñado, mucho antes de que Martin trajera su desfile de consultores, todavía llevaban mi firma en sus entrañas. Salí del edificio como un archivo olvidado, discretamente eliminado, con la cabeza erguida, el rostro ilegible. La cámara del vestíbulo registró mi salida. El lector de credenciales parpadeó en rojo. Mi nombre desapareció del registro de empleados a las 2:37, pero no vieron el segundo pulso, el que EcoShade registró 5 segundos después. Una señal limpia. Nivel 1 activado. No alertó. Escuchó. De vuelta en casa, el aire estaba viciado por las ventanas sin abrir y las preguntas sin hacer. Dejé mi abrigo en la silla, me quité los zapatos y encendí el equipo fuera de línea, escondido bajo mi vieja estantería, el que nadie en Arcadia sabía que existía. Lo construí hace 2 años, cuando la dirección comenzó a hablar de palabras como consolidación de proveedores y optimización de costos. No confiaba en las intenciones entonces. Ciertamente no confiaba ahora. Para las 3:01 p.m. había cruzado los registros de nodos de la brecha con los patrones de tráfico actuales de Jonas. Ni siquiera había intentado borrar las huellas. La arrogancia, anoté siempre, era más ruidosa que la inteligencia. Asumió que nadie podría observar una vez que se eliminara al observador. Pero yo aún estaba observando. Entonces llegó el ping. Cifrado. Oblicuo. Delía. Sin línea de asunto. Sin cuerpo. Solo un archivo llamado Window Frame PDF. Lo abrí con cuidado. Era una captura de pantalla de los sistemas internos de RHH. Una lista. 8 nombres. Todos marcados como candidato a transición. T2. El mío en la cima, por supuesto. Debajo de mí 2 analistas junior a los que había mentoreado. Una líder de cumplimiento. Un ingeniero de respuesta a amenazas. Todos etiquetados con la misma nota: resistencia al legado. Recomendar salida silenciosa. Así que ese era el plan. No eficiencia, no modernización. Era purga ideológica. Cualquiera que cuestionara la prisa hacia el control subcontratado había sido discretamente etiquetado como prescindible. Me recosté con la mandíbula apretada, no por furia sino por propósito. Abrí el archivo de vigilancia, el secundario almacenado en Europa del Este, a través de un firewall legal que nunca desentrañarían. Dentro, registros de comportamiento, escalamientos de credenciales no autorizados, rastros de supresión de paquetes con marca de tiempo, todo rastreado, todo firmado. Mi huella digital estaba en cada protocolo limpio, la de Jonas en cada desviación. No era una confrontación lo que necesitaba, era orquestación. Inicié el nivel 2 desde el nodo de comando de EcoShade. Eso significaba sin bloqueos, sin alarmas. Solo restablecimientos suaves en cada esquema de permisos aún vinculado a tokens heredados, empezando por Jonas. El sistema no revocaría su acceso, aún no. Simplemente desvincularía sus autorizaciones, convirtiéndolo en un fantasma en su propia arquitectura. Luego puse en cola la contingencia. Una única memoria USB sembrada con nada más que verdad. Una línea de tiempo. Una auditoría forense, diseñada para ejecutarse al conectarse. Sin código malicioso, sin sabotaje. Solo exposición innegable con marca de tiempo limpia. Escribí el documento de portada al final: resumen de revisión de brecha evento de elevación interna, autorizado por E. Hartman. Mientras lo guardaba en un sobre blanco, liso, mis manos estaban firmes.
Lo llevaría al edificio yo misma al amanecer. Lo dejaría en una terminal a la que nadie pensaba que aún tenía acceso. Y luego desaparecería no con vergüenza sino con precisión. Me habían robado el título, pero yo aún conservaba la arquitectura. Y cuando su sistema parpadeara confundido, cuando las puertas se negaran a abrirse, cuando los registros de auditoría apuntaran en direcciones que ellos creían borradas, lo sabrían. No todo había sido eliminado. Algo de eso solo había estado esperando. A las 6:42 de la mañana siguiente, estaba en el ascensor de la Torre Arcadia, sin llevar más que mi bufanda y un sobre blanco delgado. El edificio zumbaba con la urgencia previa al café inconsciente de la quietud que yo llevaba en el pecho. Cuando las puertas se abrieron en el cuarto piso, el olor a espresso quemado y tóner seco me golpeó como un recuerdo muscular. El piso se veía igual, el mismo helecho quebradizo en la esquina, el mismo cartel anticuado de la semana de higiene de datos, pero algo había cambiado. Caminé hacia mi antiguo escritorio sin inmutarme. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió. Los pocos que me notaron lo hicieron en silencio, inseguros de si era un fantasma o una advertencia. En la Terminal 6, mi terminal, aunque la habían reasignado la semana pasada, deslicé la USB en el puerto. La pantalla parpadeó una vez. Eso fue todo lo que necesitó. El script se lanzó sin pedir confirmación. Sin gráficos llamativos, sin fanfarrias. Solo datos crudos con marca de tiempo sin editar. Un informe interactivo se iluminó en la pantalla cruzando registros de acceso al sistema, los rastros de autorización de Jonas, las banderas de supresión, todo conduciendo a un solo nombre, Martin Black. Era innegable. La USB no contenía carga maliciosa. No destruyó. Aclaró. Dejé el sobre en el teclado. Sin nota, sin amenaza. Solo el informe de auditoría impreso y una única nota post-it amarilla. Encima, revisa lo que enterraste. Salí de la misma manera que entré, sin ser desafiada. Mi credencial no zumbó. Mi reflejo en el cristal del vestíbulo se veía más nítido de alguna manera. Más ligero. De vuelta en casa, preparé té y abrí mi ventana de monitoreo segura. Exactamente a las 8:01 am, se activó una alerta en todo el sistema dentro del panel de cumplimiento interno de Arcadia. El archivo había sido abierto, reenviado, luego copiado al legal externo, luego segundos después subido a un repositorio seguro bajo el equipo de revisión del aseo. No sonaron alarmas, no sonaron sirenas. Pero el perro guardián había hecho su trabajo. No necesité presionar un solo botón más. Ni siquiera necesité hablar, porque la verdad no grita. Espera. Y cuando finalmente se ve, quema agujeros silenciosos a través de las mentiras. Al final, la historia no trataba de firewalls ni de firmware. No trataba de registros de brechas ni siquiera de traición. Trataba de silencio y de lo que hacemos cuando se nos fuerza a él. Elise Hartman no se enfureció. No salió furiosa ni prendió fuego al lugar en su camino por el ascensor. Les dejó subestimarla, les dejó borrarla, y luego con la precisión silenciosa que solo poseen los profundamente agraviados, reescribió el final. Hay un tipo particular de fuerza en personas como Elise, el tipo que no busca atención, solo rendición de cuentas. No buscaba venganza, buscaba que la verdad aterrizara donde debía, en manos de quienes eligieron no verla. Su historia nos recuerda que a veces la forma más ruidosa de justicia es la que se mueve silenciosamente a través del código, a través de la memoria, a través del tiempo. No tienes que gritar para ser oído. No tienes que luchar para ganar. Solo tienes que tener razón y estar listo. Y cuando llegue el momento, cuando el sistema que te descartó comience a resquebrajarse bajo el peso de sus propias mentiras, hay una satisfacción fría y sobrecogedora al saber no tuviste que romperlos. Simplemente dejaste de mantenerlos unidos. Si alguna vez te han desestimado a pesar de tu competencia, te han dejado de lado por decir la verdad o te han castigado por proteger lo que importaba, esta historia es para ti. Y no estás solo. Que esto sea tu recordatorio, el silencio no es debilidad, es estrategia, es poder. Y cuando se usa sabiamente se vuelve imparable.
Si encontraste resonancia en esta historia, suscríbete al canal para más narrativas poderosas como la de Elise, donde la fuerza silenciosa, la venganza inteligente y la justicia poética se desarrollan no en el ruido, sino en la claridad. Porque el sistema siempre olvida una cosa: algunos de nosotros construimos las partes que nunca duermen.